Segunda de Juan, capítulo 1, verso 10 y 11. Dice así la palabra: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Bueno, entendemos que esto lo dice el contexto, siempre estamos hablando, Juan escribe a los judíos, entre judíos dice: si no trae esta doctrina, no la recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Ahora, ¿cuál es la doctrina? La doctrina que estaba predicando, ¿no? La doctrina que la salvación está en Jesús. Entonces, vemos acá que ellos confirman, en este caso Juan, confirma que la salvación es mediante el sacrificio de Cristo, que Cristo murió, que Cristo se manifestó, murió en la cruz para obtener salvación. Esta es la doctrina que venían predicando ellos, las cuales vieron, dice, nuestros ojos palparon, dice Juan, nuestros ojos lo vieron, nuestras manos palparon, vieron su poder. Y en sí dice en el 11, no le digáis bienvenido, dice, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. ¿Cómo entendemos acá, por ejemplo, el decir bienvenidos? En ese tiempo era una forma, podemos entender, de recibir la doctrina, porque es una forma de estar de acuerdo cuando uno le dice bienvenido. Esto es lo que quiere expresar Juan, ¿no? Lógicamente este contexto para hoy no corre, porque si nosotros no recibimos bien a la gente, ¿cómo sería? Una forma, digamos, de rechazo, una forma de altivez, una forma de ser malo, vamos a decirlo, no teniendo buenos modales. Pero en este caso, Juan, cuando le dice acá, no le digas bienvenido, porque los judíos en sí traían otra doctrina. Por eso dice, si no trae esta doctrina, está trayendo la ley, no le digan bienvenido, dice, porque el que dice bienvenido participa de sus malas obras. O sea, es una forma de estar de acuerdo, ese bienvenido, eso es lo que está abarcando acá, lo que está diciendo, es una forma de recibir. Ese bienvenido siempre quiere decir de recibir contento o estar en acuerdo. Ahora lo que me dice en Romanos 16, 17, dice así la palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, y que dice que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Entonces, claramente otra vez está diciendo acá los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que aprendieron. Entonces, hay una forma de enseñanza, como dice acá, lo dice en este caso Pablo, la forma de enseñanza de salvación por gracia, que está en Cristo Jesús, y siempre tenemos que repetir esto: yo soy el camino, la verdad, la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces está hablando que la salvación está en Cristo, la liberación de nuestros pecados. Y dice acá que habéis aprendido, y dice, y que os apartéis de ellos, dice. Que se fijen bien, dice, en los que causan divisiones, que observen bien quiénes son los que nos traen la enseñanza, los que traen el tropiezo, y que os apartéis de ellos. Cuando está diciendo apartarte, está diciendo que no le reciba la doctrina. En este caso vemos que siempre iba a haber el roce con los judíos en sí, porque bueno, era lo de la misma patria y se venía predicando la palabra de Dios. Pero en este caso ellos seguían con el sentido de la ley, y en este caso Pablo le dice, fíjense bien, miren bien, y dice, y apártense de ellos, o sea, apártense de la doctrina, no le reciban la doctrina en este caso. Y dice así la palabra, 16-18, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Vemos, dice, no sirven a nuestro Señor Jesucristo. Y el servicio al Señor Jesucristo, ¿quiénes son los siervos del Señor Jesucristo? Los que predican la palabra de Jesucristo, justamente. Y dice así la palabra, sino que sirven a sus propios vientres y con suaves palabras, dice, y lisonjas, o sea, adulaciones,
dice, engañan los corazones de los ingenuos. En este caso, los ingenuos vendrían a ser el que no sabe mucho la palabra, el que no tiene profundidad. Y entonces van entrando ahí y van llevando la doctrina de la ley, o confirmando siempre la doctrina de la ley. Dice, con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones. En este caso, como siempre digo, está hablando de los judíos. ¿Por qué? Porque ese roce había con los judíos. Todo el tiempo esa compañía, y vemos que es lo mismo, ¿no? Que uno traiga una costumbre. A ver, por ejemplo, a ver, ¿cómo puedo decir? Bueno, en este caso, Johnny, vos tenés parientes que son de Bolivia, ¿no? Y cuando vienen a tu casa van a traer sus costumbres, ¿no? Vos, digamos, paganismo y esas cosas, ¿no? Que acostumbran por esos lugares. Ahora, vos tenés otra forma de pensar, ahora que estás empezando a conocer la palabra, lo que manda la palabra del Señor. Entonces, vemos que siempre va a estar, digamos, ese contexto de que ellos van a tener el paganismo y vos vas a tener otra forma de creer. Pero, como son parientes, siempre van a tener ese contacto, ese roce. A eso es lo que llegamos. Entonces, dice acá la palabra que van a engañar a los ingenuos. Para esto tenemos que tener la palabra, para estar preparado, dice, y para tener la defensa en los que van contra el Evangelio. Entonces nosotros, para presentar defensa de esta palabra de Jesucristo, entonces nos preparamos y tenemos el conocimiento. ¿Para qué? Para que no nos engañe. Porque claramente podemos mezclar, ¿no?, el paganismo, podemos mezclar muchas cosas cuando no entendemos lo que le agrada al Señor y no entendemos la profundidad de la palabra. Por eso nos da un estudio profundo de la palabra para poder saber de dónde viene ese paganismo, cómo hoy en día está instalado el paganismo en nuestras vidas, o en este mundo, digamos, porque hay muchas de cosas paganas que, a ver, como en este 31 que había pasado hace 2 semanas, ¿no?, 2 o 3 semanas atrás, ya es común que en todas las escuelas se festejen, ¿no?, con esa calabaza y con todas esas tradiciones paganas que vienen de afuera. Y si el creyente no tiene entendimiento de esto, va a participar, lo va a tomar como algo común. Ahora, hay cosas que tal vez no nos podemos apartar del todo, pero yo digo, por lo menos saber de dónde viene, para que nosotros seamos conscientes de que de estas cosas nos tenemos que humillar, de ese paganismo, ¿no? Pero en este caso está hablando de la doctrina de la ley. Y nosotros tenemos la doctrina de Jesucristo, la doctrina de la gracia, donde tenemos la salvación. Y por eso dice que se fijen bien en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. ¿Por qué? Porque ellos van a confirmar la ley y van a negar al Cristo. En cambio, los que son creyentes quieren confirmar que en Cristo se cumplió la palabra de la ley, porque hablaba de un advenimiento. Y en este caso dice que estas personas, estos fariseos, estos saduceos, todos los que predicaban o confirmaban la ley, en este caso dice acá, hablaban con suaves palabras y lisonjas, o sea, te adulan. Y dice, y engañan a los corazones. Entonces, vemos que justamente solamente nos podemos fijar o podemos tener discernimiento si tenemos la palabra del Señor. Si vos no tenés conocimiento, a ver, por más que, por ejemplo, voy a dar una ilustración, así una figura voy a enseñar. Por ejemplo, a mí me dicen acá, va a venir el albañil, va a revocar esa pared, vos fijate que si lo está haciendo bien. Y si yo no tengo conocimiento, ¿cómo voy a saber si lo está haciendo bien o no? Viene un plomero, se rompe una cosa y empieza a arreglar. Si yo no tengo el conocimiento, no puedo supervisar. A eso es lo que voy. Entonces, cuando vos no tenés el conocimiento de la palabra, no sabés si te está engañando o no. A eso es lo que voy. Justamente esto me había comentado una persona, ¿no?, con respecto a que uno trata de inculcar a los hijos
en el trabajo, ¿no? Pero el hijo hoy, ¿qué te va a decir? Bueno, no me interesa eso, el día de mañana tal vez lo pague para que me lo hagan, yo quiero estudiar otra cosa. No, pero hay cosas básicas que tenés que saber como arreglos de la casa, ¿no? Y me decía este muchacho, a mí me pasaba con mi hijo, pero yo sabía por dónde lo agarré. Le dije que él tiene que supervisar el trabajo que le hacen en casa cuando vienen los plomeros, los albañiles, entonces algo tiene que saber. Entonces lo agarré por ahí, dice, como dice Pablo, lo prendí por astucia, ¿no? Y en ese sentido pude enseñarle algunos trabajitos. Y bueno, así también es lo mismo con la palabra. Si vos no sabés la palabra, no vas a poder supervisar, entonces no te vas a poder dar cuenta quién te está metiendo el perro y quién no, ¿no? Como el que te hace un mal trabajo. ¿Cómo te vas a dar cuenta si te está haciendo un buen trabajo o un mal trabajo si vos no siquiera tenés una noción básica? Y a eso es lo que apuntamos, a tener el conocimiento de la palabra para poder ver quién está predicando la verdad o quién trae la verdad, quién quiere introducir una doctrina de error. En este caso, así para los romanos como le habla Pablo. Dice, ustedes van a fijarse bien, pero el que se fija bien es porque el que sabe la palabra. Entonces, por eso tiene que estar la palabra de Cristo, como dice, que more en abundancia. Ahora en Gálatas 1:6 vamos a leer. 1:6. Dice así la palabra: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Y le dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Y acá es que viene justamente el versículo que quiero tratar. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Entonces, en este sentido, vemos acá la palabra, dice, no hay un evangelio diferente, pero sí hay alguno que pervierte ese evangelio o le cambian el sentido, como dice acá. Mas si aún nosotros, dice, le cambiamos el sentido, o un ángel del cielo, un mensajero, en este caso, yo siempre lo tomo acá por los judíos, los que traen el mensaje de Dios, dice, y anuncian un evangelio diferente, dice, sea anatema. Vemos, anatema, ¿qué quiere decir? Preparado para juicio, preparado para destrucción. Y en este caso vemos que los judaizantes, o los fariseos, vamos a decir, traían una palabra diferente, y esos eran los que perturbaban la obra de Dios, perturbaban la fe en Jesucristo. Y como vuelvo a repetir en el 1:10, dice, si traen una doctrina diferente, no lo recibáis. No lo recibáis. En casa dice, pero ¿qué pasa? Esa casa le tenemos que dar un sentido. Cuando dice casa, no lo recibas en tu vida, no lo recibas en tu alma, esa palabra que trae diferente. Porque todo nos lleva siempre a Jesucristo crucificado, donde obtuvimos el perdón de nuestros pecados. Cuando nosotros confesamos, nosotros recibimos liberación. En cambio, los otros querían seguir por la ley y querían confirmar la ley. Y al confirmar la ley, lo que están negando es la eficacia del sacrificio de Cristo. Entonces están negando la obra redentora donde recibimos la salvación, y por lo tanto es tropiezo para tu vida. ¿Por qué? Porque no puedes ser libre. Ninguno puede ser libre si no confiesa el pecado. Pero va a confesar el pecado cuando ¿qué? Cuando cree en Jesucristo, que hizo esa obra. ¿Para qué? Que entregó su vida. ¿Para qué? Para perdonarnos, para que nosotros seamos libres. Entonces ese sentido de la crucifixión, ese sentido de la obra redentora de la cruz, para que nosotros seamos libres, para que nos saque toda perturbación, toda opresión, todo dolor de cabeza, todo engaño, porque vemos que hay engañadores también, como
lo dice la palabra. Entonces estos engañadores salían a hacer un prosélito, te desviaban del camino de la fe, entonces vos seguías con el pecado. Y vos no podías ser libre. ¿Por qué? Porque lo querías justificar por la ley. Entonces vemos acá la palabra, dice, sea anatema. Y esto me lleva a Gálatas 5.1. Gálatas 5.1. Dice así la palabra: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. La libertad con que Cristo nos hizo libre. ¿Cuál es el sentido ahí? ¿Qué quiere decir? Cristo nos hizo libre. Estad firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. La fe, la palabra de Cristo. Más o menos lo podemos llevar ahí. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre. Bueno, ¿dónde obtuvimos la libertad? El perdón de nuestros pecados, en el sacrificio de Cristo. Entonces eso es lo que tenemos que predicar. Nosotros predicamos a Jesucristo y este crucificado, dice Pablo. Ahora dice acá: y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. ¿Cuál era el yugo de la esclavitud? La ley, porque se veían la ley y eran esclavos de la ley y por lo tanto eran esclavos del pecado. Ahora dice acá la palabra en el 2: he aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo, dice. Y otra vez testifico que todo hombre que se circuncida está obligado a guardar toda la ley. Y después dice acá, por eso estamos hablando de la ley. El yugo de la esclavitud no significa solamente pecado, sino que significa la ley. Pero esclavo de la ley, servicio a la ley, rendirle culto a la ley. Cuando dice siervo, ¿qué está hablando? De un esclavo. Es lo mismo, siervo, esclavo. Pero dice acá la palabra: si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. O sea, ¿de qué le sirve tu circuncisión a Cristo para que te liberte? No le sirve de nada, eso está diciendo Pablo. Ahora dice acá la palabra en el 5.4: de Cristo os desligasteis los que por la fe os justificáis. ¿Te querés justificar primeramente por la ley? ¿Querés seguir la ley? ¿Querés encontrar justificación por la ley? Entonces te estás desligando de la bendición que está en Cristo Jesús, en el sacrificio de Cristo, donde hay liberación o salvación. De la gracia habéis caído, como le dice acá. Bueno, y dice acá en el 5.7, vamos a pasar directamente ahí: vosotros corrías bien, le dice a los Gálatas. ¿Quién os perturbó para no obedecer a la verdad? ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Entonces, venían corriendo bien, pero vemos que entró un engañador, un perturbador, un mensajero de la ley, y en este caso vemos cómo le hace la pregunta: ¿quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Y dice, esta persuasión o esta convicción, dice, o convencimiento no procede de aquel que os llama. ¿Quién te llama? Jesucristo. Entonces, a su camino. Y vemos, dice, no procede de aquel que os llama, no procede de Jesucristo. No procede el mensaje de Dios, si querés darle sentido a este. Ahora dice en el 5.9, un poco de levadura leuda toda la masa. Y claramente la levadura, como le dice el Señor Jesucristo a su discípulo: guardaos de la levadura de los fariseos. Un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces, la mezcla es la que leuda todo. Entonces, hay una mixtura ahí. Y vemos que muchas veces, hermano, en otras iglesias, ¿no?, que siguen esta forma de doctrina, hay levadura en este sentido. Y en la levadura no hay nada puro. Eso es lo que está diciendo. Y cuando no hay nada puro, al haber mezcla, si hay mezcla de mensaje, también hay mezcla con el pecado, porque llevamos una vida santa por un lado, una vida separada, pero por el otro lado, al tener fe en la figura, no podemos ser libres totalmente y no tenemos el conocimiento profundo. Entonces, en ese sentido también hay una mixtura. Y como dice acá la palabra en el 5.10, yo confío con respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Yo confío. Entonces le está haciendo una exhortación a los Gálatas. Ustedes corrían bien.
Entonces le exhorta por la carta, un poco de levadura, leuda la masa, y yo estoy confiando que recapaciten, que piensen otra vez, que vuelvan al mensaje de Cristo, que no se mezclen con la ley, con esa levadura, que no haya mistura. Y dice, yo estoy confiando de que no pensaréis de otro modo. Piensa que por las cartas tal vez van a recapacitar los Gálatas. ¿Para qué? Para que puedan volver al mensaje de Jesucristo, no habiendo, como dice, una circuncisión. Dice, ¿de qué aprovechará? Dice, si te circuncidas, ¿de qué aprovechará eso? Entonces, ¿de qué le va a servir? No le sirve de nada, no ayuda de nada en sí la relación, la comunión con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor solamente quiere arrepentimiento para perdón de pecado. Y ese arrepentimiento para perdón de pecado se produjo en la cruz. Nosotros nos arrepentimos y el perdón está en la cruz. Eso es lo que ofrece el Señor, el perdón mediante el corazón contrito y humillado. El confesar el pecado, el arrepentimiento. Vemos como dice en 2 de Timoteo 3, desde el 1 voy a leer, dice así la palabra: también debes saber esto, que en los postreros tiempos, o en los postreros días, vendrán tiempos peligrosos. En los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Dice, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Y esto lo está hablando por los fariseos. Y bueno, da todo la lista de pecados. Y dice en el 5, que es lo que quiero tocar, que tendrán apariencia de piedad. A los fariseos, ¿qué le decía el Señor? Hipócritas, sepulcro blanqueado. Por afuera están bonitos, por dentro están llenos de muerte. Dice que hacen largas oraciones, dice, por los fariseos. Demudan o cambian la apariencia de su rostro, tenían una apariencia de consagración, una apariencia de quebrantamiento, de arrepentimiento, compungimiento. Vemos que cambiaban, ¿no? Entonces, tenían esa cierta apariencia de piedad, de que tenía piedad con tu vida, de creyente. A ver, de creyente, porque la palabra piedad quiere decir, viene de pío, de creer. Pero el que tiene piedad, tiene misericordia por otra alma. Entonces, vemos que ve la necesidad de otra alma. Entonces, la piedad tiene que ver con un atributo del Señor. Y cuando estoy hablando atributo del Señor, es que tiene misericordia, tiene amor, ve la necesidad de los demás, pero dice acá, pero negarán la eficacia de ella. Tendrán apariencia, vamos a decirlo, de Dios, amoroso, clemente, misericordioso, pero van a negar toda la eficacia de ella, dice, de ese sacrificio, de ese poder. ¿Por qué? Porque siguen por la ley. Entonces, ¿la eficacia dónde está? En la ley, para ellos. Hacer mérito por esfuerzo propio y no que haga la obra el Señor para libertar del pecado, para cambiar la vida, para transformarla. Y dice, pero negará la eficacia de ella, a estos evita, dice. Y como decía en el 1, 9 y 10, dice, si alguno trae otra doctrina, no lo recibáis en casa. Acá dice, apártate de ellos. No le digáis bienvenido. Y acá dice, apártate de ellos. Porque entre judíos, ¿qué pasaba? Lo sabemos por costumbre. Cuando iban a visitar un judío a otro, ¿qué hacían? Lo recibían. Esa era la costumbre. Y dicen, no lo recibáis en casa. Vemos que, ¿por qué? Pero tal vez no solamente por el judío, sino porque esté en acuerdo con esa doctrina. Ahí está el tema, porque eso es lo que le iba a traer levadura. Y como dice acá la palabra, negarán la eficacia de ella, a estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas. Son los que se meten en la casa y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados. Ahora, cuando está hablando de mujercillas, ¿de qué estaba hablando? Un tiempo atrás los tocamos. Tal vez se nos olvida, porque lógicamente pasa tiempo.
Dice, se meten en las casas, visitan las casas, eso está diciendo. Y llevan cautiva, dice, cautiva, presa, o cautivan con el mensaje a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Qué quiere decir mujercilla? En ese sentido, ¿qué connotación tiene o qué sentido le está dando? Débil, sí puede ser, pero cuando dice mujercilla está diciendo mujercita, inmadura, que no ha llegado a ser una mujer todavía. Inmaduro en la fe, todavía que no está formado en la fe, no tiene una fe fuerte en Jesucristo, dice. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es inmadura? Porque todavía no se formó la fe, todavía está con la ley, por eso. La fe inmadura o la fe verde es por la ley. Ahora la fe madura, por eso habla de madurez espiritual, Pablo, habla de una fe formada en Jesucristo, en el sacrificio de Cristo donde obtuvimos perdón de pecado. Ellos tenían solamente fe por la ley. Entonces ese inmaduro, a ver, ¿cómo lo podemos enseñar? Una criatura, vos le enseñás todo por figuras, ¿no? Bueno, y diferentes formas, ¿no? Pero esto es bueno, esto es malo. Y le va enseñando con el lenguaje de ellos, con figuras. Le va, a ver, no se me viene nada a la cabeza, pero un tiempo atrás lo tenía. Pero a una persona madura le hablas directamente. No andás con rodeos, no andás con figuras. No andas con colores. Al chiquito, ¿cómo le tienen que enseñar? Le tienen que enseñar a contar con palitos. 1, 2, 3, 4. A ver, al chiquito del peligro, a la noche, ¿qué le enseñás? Va a venir el cuco y te va a llevar. Al grande, ¿qué le decís? Mirá, no ande afuera porque está peligroso, te pasa un motochorro y te roba todo. A los chiquitos le decís, hay cuco. Mirá que te va a llevar el hombre de la bolsa. Otra mujer de acá, una hermana, le decía el hombre gris. Y se le enseña todo por figura, ¿no? Digamos, así a los chicos. Bueno, en ese sentido la ley era así, pero ahora tenemos el cara a cara, el directamente enseñarle. Mirá, que vos no podés andar, son las 12 de la noche. En la calle es peligroso, puede pasar un auto, cruzá, te lleva por delante y tenemos velorio. A eso es lo que voy. Entonces, vemos que a los grandes se le enseña más claro. O sea, directamente, sin rodeo, vas al punto, porque entiende al maduro de la fe. Dice, hablamos cosas, ¿cómo dice? Con los que alcanzado madurez. Hablamos cosas, no me acuerdo la palabra que utilizaba. Hablamos sabiduría de Dios, dice, con los que han alcanzado madurez. Entonces hablan la sabiduría de Cristo, no de este mundo. En cambio, con los otros tenía que hablar todavía con el lenguaje de la ley, para hacer entender que en Cristo está la salvación. Entonces esa es la sabiduría de Dios, la sabiduría de lo alto. Ahora me dice acá la palabra, porque estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado. ¿Y por qué dice cargadas de pecados? Porque no estaban libres, porque tenían la fe en la ley. Entonces gobernaba el pecado. El pecado seguía latente, seguía ahí. Y ellos se querían justificar por cumplir los mandatos o los mandamientos de la ley. Y ahí venía la equivocación, porque justamente nuestra liberación, como entienden Pablo y los demás discípulos, está en Cristo Jesús. Mediante el sacrificio recibimos el perdón o la liberación. Filipenses 3:17. Filipenses 3:17. Dice así la palabra: sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Imitadores. Recordemos que Pablo dice: sé imitadores de mí como yo de Cristo, en otro pasaje, ¿no? Él imitaba a Cristo. Entonces estaba creyendo el mensaje de Jesucristo, el de la humillación, el de tomar la cruz, el de hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios, en este caso, es nuestra santificación, como dice la palabra. ¿Y santificación qué habla?
limpieza, ¿no? Arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces la liberación. Entonces está hablando acá de una conducta determinada que tenía según la palabra. Entonces en este sentido dice, yo estoy imitando a Cristo, porque Él obedeció al Padre y yo estoy obedeciendo al Padre, pero siguiendo los mismos pasos de Jesucristo. Porque si Él obedeció, yo voy a obedecer también imitándolo a Él. Y dice, y mirad a los que así se conducen. Entonces, si otro se está humillando, usted tomen ese ejemplo. Y dice acá la palabra 18. Porque por ahí hay muchos, de los cuales dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vemos, enemigos, están enemistados, están en oposición, predican contra Cristo. Lo tienen como, a ver, en ese tiempo cuando resucitó Cristo, ¿qué hicieron los fariseos? Fueron y pagaron, ¿no?, a los soldados para que no digan nada. Nosotros vamos a persuadirlos, nosotros vamos a convencerlos, vamos a decirles que lo robaron. ¿Quiénes? Los discípulos, se lo llevaron. Ellos son enemigos de la cruz, porque niegan al Cristo. Ellos siempre trataron de traer perjuicio al camino. Vamos a decir, se opusieron a Cristo. ¿Qué le dijeron a ellos? A Cristo, demonio tiene también. Entonces siempre eran enemigos, estaban enemistados, estaban en contraposición. ¿Por qué? Porque ellos querían seguir por la ley, pero no se dan cuenta que en Cristo ya tenían toda la ley reunida, por la incredulidad que tenían a la palabra. Vemos por corazones duros, por altivez, por soberbia, y vemos que ellos querían seguir de esa manera. Y como dice, son enemigos de la cruz de Cristo. Ellos son los perseguidores. En este caso, ellos perseguían, como Pablo en un tiempo perseguía, y los obligaba y los llevaba a la cárcel y los castigaba. Lo mismo corre para todos los fariseos. Y al no predicar la cruz de Cristo, al confirmar la cruz de Cristo, ya se transforma en enemigo, porque está predicando otra cosa. Enemigo en todo sentido, de Dios y de las almas. Ahora dice así la palabra en Primera de Corintios, dice así la palabra, porque los judíos piden señales, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Para los judíos, tropezadero, para los gentiles, locura. Vemos acá, nosotros predicamos a Jesucristo crucificado. Entonces, dice, los judíos piden señales. Ellos van por las señales, por los milagros. Piden, dice, señales. Entonces, esa misma señal incluía la ley. Vemos, porque hablaban todo por figura. Entonces, pedían el poder de Dios, la señal, a partir de la figura, a partir de la ley. Y dice, piden señales. Y todo el tiempo, hermanos, si nos fijamos, pidiendo señales, pidiendo milagros, ¿qué le dijeron a Jesús cuando estaba en la cruz? Bájate y creeremos. Una señal pedían. Ellos siempre, porque no creían, por eso pedían señales. Para ver si podían creer, porque si no, no creían. Entonces, estaban claramente en incredulidad. Bájate y creeremos. Por eso ellos piden señales todo el tiempo, porque no tienen fe. Para poder creer, pero claramente no tenían fe, eran incrédulos. Y como dice acá la palabra, nosotros predicamos a Jesucristo y a este crucificado. Entonces confirma, en este caso, que el perdón está en Cristo, la liberación está en Cristo. Entonces esto es lo que venía predicando Pablo, ya no la ley. Nosotros predicamos esto. No vamos a predicar la ley. Ya no vamos a hablar de las señales, de las figuras, de la simbología, sino que ya tenemos la realidad, dice. A Cristo, el que crucificaron, ese es el Cristo. Eso está diciendo. Al Cristo crucificado, el que crucificaron, ese Jesús, ese era el Cristo. Eso es lo que confirma Pablo. Y dice en el 1:24, más para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, para todo el mundo. Para los judíos y para los griegos, dice, ¿el poder dónde está? Dice, el poder de Dios está en Cristo. ¿La sabiduría de Dios dónde está?
en Cristo, porque está hablando justamente de la crucifixión, del valor donde encontramos la liberación de nuestros pecados. Ahora me dice en 2 Timoteo 3:14, dice así la palabra: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. A ver, persiste. 1:10 que decía, vamos a recordar otra vez. Dice, si alguno viene y trae una doctrina, dice, y no trae esta doctrina, más bien, no lo recibáis. Es una doctrina diferente en sí. Y acá en 2 Timoteo dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Y de quién aprendió Timoteo? ¿Era el discípulo de quién? De Pablo. ¿Pablo a qué predicaba? Jesucristo ya esté crucificado, como dice la palabra. Y dice acá en el 15, y que de la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación. Ahí está confirmando. ¿La salvación dónde está? En el sacrificio de Cristo. Entonces, insistí en lo que has aprendido. Persistí, sé insistente, sé constante en lo que aprendiste. No te desvíes, le dice. Porque dice, estas escrituras que aprendiste, dice, la niñez, te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y de esto está hablando. De esto está hablando, como dice acá la palabra. Te pueden hacer sabio para salvación. Vemos que siempre el sacrificio de Cristo, le está diciendo, va a traer salvación y liberación. Entonces, si se insiste en este mensaje de la salvación, de la liberación, es lo que te va a libertar tu vida. Esto le está diciendo Pablo a Timoteo. Y entendemos que esa insistencia habla de rechazar la doctrina de la ley. Si alguien viene predicando otro evangelio diferente, no lo reciban. Un poco de levadura le dura toda la masa. No le digáis bienvenido al otro judío que vienen trayendo la ley. No estén de acuerdo con su mensaje. Eso le está diciendo. Y vemos que está confirmando el mensaje de Cristo y que no reciban la otra doctrina. Entonces ese es el sentido que le daba en el versículo 10 y 11, cuando otra vez lo vuelvo a repetir y terminamos con esto. Si alguien viene a vosotros, que se trata de los judíos, y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa. La costumbre entre judíos recibirse en sus casas, la visita cuando iban de ciudad en ciudad. Dice, y no le digáis bienvenido, no esté de acuerdo con él. Ahora, ¿por qué se reciben entre judíos? Primeramente porque ellos lo tenían por impuro a los paganos. Goyín le dicen algo así, como un lenguaje despectivo, ¿no? A ver, y entendemos que en los mesones, vamos a hablar cuando decía, como lo dice en la parábola del buen samaritano, dice que en esos lugares, en esas casas, la mayoría que iban de visita eran ladrones y prostitutas. Entonces se veía mal que paren en esos lugares para la mayoría de los judíos. Entonces, en este sentido, digamos que los recibían o se recibían entre judíos en las casas. Y aparte Pedro lo aclara en Hechos 10, ustedes saben cuál inmundo es para nosotros, o sea, hablando de los gentiles, para nosotros recibir a los gentiles o estar entre gentiles. Eso, si vos lo lees en Hechos 10 vas a entender. Entonces acá se entiende el contexto de eso, no lo recibáis en las casas, dice. Y no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, el que está en acuerdo, dice, participa de sus malas obras. Y las malas obras, ¿cómo le dice? Malos obreros, obreros fraudulentos que hacen mal el trabajo. ¿Por qué? Porque están levantando el qué, la ley, ¿no? Y al confirmar la ley podemos entender una cosita más.
Es como la casa que está fundamentada, si no está fundamentada sobre la roca que es Cristo, está fundamentada sobre la arena. Entonces cuando viene un viento que habla de pecado, cuando sopla contra ella, cae. ¿Por qué? Porque no estaba firme, no tenía fundamento, estaba fundado sobre la arena. Pero el que tiene sobre la roca, dice que soplan con ímpetu los vientos, pero esta no cae. ¿Por qué? Porque está fundada sobre la roca. Y en este sentido, así también, sobre el sacrificio de Cristo, el que está fundado sobre el perdón de Cristo, el que va pidiendo perdón de pecados, este no va a caer, va a persistir en el camino. ¿Por qué? Porque va a estar fuerte. ¿Por qué? Porque tiene una base fuerte, la base de Jesucristo. Entonces, a sentir el poder, la presencia del Señor, por más que soplen viento de tentaciones, va a seguir parado. Bueno, vamos a predicar otro día, otra vez. Amén. Que el Señor les bendiga.